Shalom Ubraja, Shavua Tov Umeboraj, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, Besha'a Tová, vamos a comenzar un nuevo tratado y un nuevo Seder. Estamos cambiando del orden llamado Nashim, de mujeres, pasamos al orden llamado Nezikim, que significa daños. Nuestro estudio de hoy, por supuesto, es para la refuah shema de todos los enfermos de Israel y particularmente de los soldados heridos y todas aquellas personas que fueron heridas en el ataque terrorista de Hamas de hace un mes. Nuestro estudio también es para la pronta recuperación de los rehenes, de los cautivos en manos de nuestros enemigos, que Kadosh Baruj Hu haga que se puedan liberar prontamente y que regresen a sus hogares sanos, salvos, tanto física como espiritualmente. Para la elevación del alma de todos aquellos que han dado su vida en este último mes por la defensa del país o a manos de los terroristas y, por supuesto, también para la protección de todos los soldados de Am Israel que están en el frente, que están combatiendo para mantener la integridad de nuestra casa. El comienzo de este orden de Nezikin, en el comienzo, Rabbi Yehuda así que ordenó la Mishnah, puso estas tres masechtot que vamos a estudiar a continuación. Estos tres tratados que son Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra. Y en ellos se habla de las reclamaciones y los cobros de dinero que un hombre puede hacer a su compañero, ya sea que va a venir a cobrar por causa de algún tipo de daño o algún tipo de robo, ya sea porque encontró o dejó en depósito un objeto, ya sea porque la persona tiene algún tipo de reclamo con respecto a su terreno o algún tipo de vecinaje de los vecinos. Ahora, la primera de todas estas masechtot, el primero de estos tratados, es justamente el que estamos estudiando hoy, pero hay que saber que antiguamente los tres masechtot, los tres tratados que vamos a estudiar de aquí hasta bastante tiempo, eran un solo tratado. Finalmente se dividieron en tres. La primera es Masejet Baba Kama. Baba Kama es la primera porque significa la primera puerta. Luego estaba Baba Metzia, la puerta intermedia. Y luego estaba Baba Batra, la puerta última. Muy bien. Ahora, en este Masejet de Baba Kama, ¿qué vamos a estudiar? Se va a encargar de las reclamaciones que tiene un hombre con su compañero con respecto a algún tipo de daño que le ha causado uno al otro, ya sea que le causó un daño en su cuerpo o ya que le causó un daño en sus bienes o que él causó el daño con su cuerpo o que sus bienes causaron daño a otras personas. En todos estos casos, el que causa el daño tiene que pagar al que recibe el daño. Ahora, si el que causa el daño lo hace en el cuerpo de su compañero, además tiene que hacer varios pagos, no solamente por el daño que hizo. En todos los lugares en la Torá donde se habla de Nezikin, de estos daños, no lo especifica estos pagos. Sin embargo, de otros lugares vienen los sabios y aprenden todo lo que tiene que indemnizar. Y además aprenden que está prohibido que la persona cause un daño, ya sea con su cuerpo o ya sea con sus bienes. Por lo tanto, la persona tiene que cuidar sus bienes y cuidarse a sí mismo de no causar daño a otras personas. La Mishnah comienza explicando lo que se llaman los Avot Nezikin. Avot son categorías, vamos a llamarlos así, y se llaman Avot, se llaman justamente categorías principales. ¿Por qué? Porque están claramente mencionadas en la Torá. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ahora sí, Besha'a Tová, este nuevo tratado, nos dice la Mishnah, primera Mishnah de Masejet Baba Kama, dice Arba'a Avot Nezikin. Hay cuatro categorías de daños que se pueden ocasionar. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estas categorías? Dice Hashor, es decir, un toro que causa un daño a otro, a una persona o a otro animal o a algún bien, Abor,
Una persona que cava un pozo y por cavar un pozo causa un daño a una persona o a un animal de una persona. Hamab'e, el mab'e es algo que a priori no sabemos lo que es, pero más adelante la Gemara nos va a explicar a qué se refiere. Vea, ebeer, el ebeer, dice Rashi, es el fuego. Es decir, una persona que hace una fogata y no la vigila, y esa fogata se extiende y acaba quemando el campo de su compañero, la culpa la tiene el que encendió la fogata. Ahora, continúa la Mishnah y dice, lo haré Ashor, que haré Amabé. Es decir, la, la cualidad por la cual yo entiendo que el toro que causa un daño, la cualidad que hace eso no es la misma cualidad que tiene el Mab'e. Es decir, que si no hubiese escrito toro, yo no habría podido aprender Mab'e de él. Velo haré Mab'e que haré Ashor, y al revés tampoco. Velo de Bazesh y Eshba en Ruach Hayim. Y estos dos que tienen en común, que son vivos, seres vivos, en Mab'e vamos a ver que se refiere a los animales que pastorean, etcétera. Entonces, los dos son seres vivos, no son que area esh, sheen borruajaim. El fuego no tiene vida propia. Veloz de base, y no son estos tres, es decir, el toro, en Mab'e y el fuego, no son como el bor. ¿Por qué? Porque veloz de base, shedar kanele azik. Es decir, las tres que hemos visto, ¿qué es lo que ocurre? Para causar daño se desplazan, son móviles. No son ellos como el bor, que area bor. Sheem bor darkole lelejulazik. El bor, el pozo es algo que está en su lugar y no se puede mover. Continúa y termina la misión y nos dice, Atzada Shabesh Bahem, ¿cuál es el punto en común que tienen todos ellos? Shel Arkan Leazik, que normalmente causan daños. Ushmiratan Aleja, y tienes la obligación de cuidarlos para que no causen daños. Usheizik, y que cuando causan algún tipo de daño, Haba Mazik Le Shalem Tashlum Nezek Bemetabares. La persona que causó ese daño tiene la obligación de pagar esa indemnización por el daño causado de lo mejor de su tierra. Vamos a ver, recordamos, ya mencionamos en alguna ocasión, en Masechet Ketubot, si no recuerdo mal, que había diferentes calidades de tierra. Había una tierra que se llamaba Ziburit, que es la tierra más de nivel más bajo. Hay una tierra que se llama Beinonit, es decir, que es un nivel intermedio. Y hay una tierra que se llama Aidit. Aidit es la mejor tierra posible. Entonces, cuando pagas, tienes que pagar de lo mejor que tienes. Muy bien, nos dice la Gemara. Y de Katane Abot. Mezclarle y Gatoladot. Dice la Gemara y puntualiza el lenguaje de nuestra Mishnah y dice, espera, Arba Abot, cuatro categorías principales. Abot, ¿qué quiere decir si enseñó que hay Abot? Quiere decir que, igual que hay categorías principales, hay derivados. Entonces, mi de Katane Abot, puesto que enseñó Abot, quiere decir que debe haber también Toladot, derivados. La pregunta sobre los derivados es, Toledotehem Kayotzebahem o Lao Kayotzebahem. Es decir, las leyes que se aplican a los derivados son las mismas leyes que se aplican a los abot, ¿o no? Entonces vamos a ver, ¿de dónde podemos saber si una toladá, un derivado, tiene las mismas leyes que el ab, la categoría principal? Vamos a buscar ejemplos. El Ekabe Shabbat Nan, con respecto a Shabbat fue enseñado. Abot Melachot, Arbaim Haserajat. Hay 40 menos 1, es decir, 39 categorías de trabajos prohibidos en Shabbat. Ahora, Abot, ¿por qué se le llama Abot? Miklal de Ikatoladot. Quiere decir que si los llamó Abot, categorías principales, quiere decir que tiene derivados. Toledotehem Kayotzebahem, sus derivados, las leyes de sus derivados, son como ellos mismos, como los Abot. Porque Lo Shena Ab Hatat, Lo Shena Tolada Hatat. Lo llena ab sequila, lo llena tolada sequila. Es decir, los derivados en Shabbat son iguales que las categorías principales. Una persona que transgrede una melajá o un derivado de esa melajá es lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona transgrede un av melajá sin darse cuenta,
tiene que traer un hatat. Y cuando una persona transgrede un derivado, sin darse cuenta, tiene que traer también un hatat. Y no hay diferencia entre si una persona transgredió un av melajá a propósito, que su castigo es pena de muerte, o si transgredió un derivado a propósito, que su castigo también es pena de muerte. Pregunta entonces la Gemara, puesto que la ley que relaciona el av y la ley de la toladá, del derivado, de la categoría principal y el derivado, son iguales, Maika benable Toledo. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? Y nos dice, esta es una categoría principal y este es un derivado. Si a fin de cuentas la consecuencia es la misma, las leyes son las mismas. Dice, no, nafka mina, ¿cuál es la diferencia? De ilu, abid, sheteabot, veja de adade. Si la persona transgrede dos abot, dos categorías principales al mismo tiempo, inami, y también así, sheteto la dot veja de adade, si transgrede dos derivados al mismo tiempo, mehayev a koljada vejada. Entonces ahí tiene que traer su expiación por cada una y una. Veilo abad, abid, perdón, pero si la persona transgredió ad betolada, un ab, una categoría principal y un derivado, entonces, perdón, velo abad ab betolada dide, es decir, una categoría principal con su derivado, lo mejayele el ajada, solamente tiene que traer una sola ofrenda. Ule Rabbi Elazar, y para Rabbi Elazar, pregunta la Gemara entonces, de Mejayev, le da bien comab, que hace que también tengas que pagar por el derivado ahí donde, en lugar de la categoría principal. Es decir, que el que transgrede una Shover al Lav Betoledot Hayav Shetaim, que transgrede sobre un lota AC y al mismo tiempo su derivado, tiene que ser pagar dos veces. Vema y Karele, Ab, Vema Karele Toleda. Entonces, ¿por qué uno se llama Ab, padre, y otro se llama Tolada, derivado? Dice, de Abba, de Mishkan Hashiva, Karele Ab, de lo Abba, de Mishkan Hashiva, Karele Tolada. Entonces, lo que trata aquí Rabbi Eliezer nos da una respuesta y nos dice, todos aquellos trabajos que eran importantes para la construcción del tabernáculo y del Betamigdash, a esos los llamaron los sabios Ab, es decir, categoría principal. Y todos los que no eran importantes los llamaron Toladam. Muy bien. Legabé tumot. Entonces ya vimos aquí un caso, el caso Shabbat. Hay Abot, hay Toladot, Toledotehem, Kayotzebahem. Ya entendimos. Muy bien. Ahora dice, Gabé Tumá. Con respecto a la Tumá, Tnan, fue enseñado en una Mishnah. Abot, Hatumot, Asheretz, Vashich Zera, Veutmemet. Es decir, ¿cuáles son las categorías de impureza? Dice el reptil muerto, el esperma, ¿sí? Y la impureza de un muerto, cuando alguien toca un muerto o está bajo el mismo techo. Ahora, Toledo Tejen, Lauca y Otsebae. Los derivados de estas categorías no son iguales, porque sabemos que la impureza va reduciendo su fuerza según vamos en un grado inferior de impureza. Entonces nos dice así, de Iluab, porque si un padre de la Tumá, una categoría principal, metamea Adam Bekelim, impurifica a las personas y a los utensilios. Velu Toladot, Akelim, Ochlim, Mashkin, Mashkim metame. Es decir, el, el Ab impurifica a las personas y a los utensilios, pero la toladá, el derivado, solamente impurifica comidas y bebidas. Adam de Kelim lo metame, una persona o un utensilio no lo impurifica. Ajamai, entonces aquí, con respecto a los Nezikin, ¿cómo funciona? Hemos visto Shabbat, Toledo Tehem Kayotze Bahem, es decir, la ley de lo que el derivado es igual para la categoría principal. Pero hay casos en los que la ley del derivado no es la misma ley que el principal. Entonces, ¿cómo es aquí en Ezequiel?
Amar Rav Papa dijo Rav Papa, Yesh mehem kayotze bahem, veyesh mehem shelav kayotze bahem. Rav Papa viene y dice, ¿sabes qué? Vamos a salir por el medio. Algunas leyes de Nezikin sí son iguales a Bitoledad, y algunas leyes de Nezikin no son iguales a Bitoledad. Dan un Rabbanan enseñó a nuestros sabios una verita. Shalosh Abot Nemru Beshor. Es decir, tres tipos de daño fueron dichos con respecto al toro. ¿Cuáles son? Hakeren, Beashen, Bearregel. Es decir, el toro puede causar daño ¿cómo? Con sus cuernos, si cornea a alguien o cornea algo, con el shen, el diente, que quiere decir que va a ir por ahí, va a ir pastando donde no debe y se va a comer la hierba de los demás. La regel es como el elefante que entra en la cacharrería, es decir, que un animal, un toro, que lo deja suelto en un lugar muy estrecho y va a empezar a romper todo, entonces también eso se llama que es hayab, es decir, que está transgrediendo, tiene que pagar por el daño causado. Ahora, Keren Menalan, de donde aprendemos que el cuerno es una forma con la cual el toro causa un daño. Entonces trae ese estudio de una verita. De Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una verita. Igaj, dice la Torá, cuando cornee. Ven negija el abeken. Y cornear, ¿con qué se hace? Con un cuerno. Sheneemar, como dice el versículo, vayas los ya ben kenaana, carne barzel, vayomer koamar Hashem, de ele tenagaj et aram. Es decir, nos trae un versículo, nos dice que así hizo Tzidkiyá, se hizo para mí, Tzidkiyá ben Canaá, unos cuernos de hierro. Y dijo, así dice Hashem, con esto voy a cornear a Aram. Es decir, que vemos de aquí. Dijo, con esto, un cuerno, voy a cornear. ¿Con qué se cornea entonces? Con un cuerno. Me vi a Bereitá, o jaja, no sé, trae otra prueba. Veomer. Y además vamos a decir, mejor solo hadarlo, de carne reem carnav, bahem amim y enagah. Es decir, cuando habla de Yosef, Jacob en su bendición, dice, el primogénito de mi toro, ¿sí? Es su belleza, y sus cuernos son unos cuernos de búfalo, y con ellos va a cornear. Entonces también estamos viendo aquí en el versículo que con los cuernos, ¿qué se hace? Se cornea. Pregunta de Mara, May de Omer, ¿por qué necesitas traer otro versículo para reforzar? ¿Qué quiere decir? Y además así fue dicho. Dice, tema, vamos a decir que en realidad no hay que demostrar nada del primer versículo que hemos traído. Sí, Shedibre Torah, mi dibre Kabbalah, lo y al final. ¿Por qué? Porque palabras de Torah, de palabras de los profetas y de los escritos, no se pueden deducir, no se pueden aprender. Lo y al final. Tashma, ven y escucha. Bejor lloró Hadar lo, el primogénito de su buey, de su toro, lo embellece. Dijimos, si los cuernos del búfalo son sus cuernos y con ellos va a cornear a los pueblos, explica entonces que también el cornear, que nos recuerda la Torá, se hace por medio del cuerno. Alguien más rechaza y dice no. Vejai melafu, ¿acaso aprendemos de estos pesukim la ley de la obligación de pagar o si la persona está exenta de pagar? Es decir, podríamos decir, no, no vamos a rechazar esta explicación porque no se puede aprender palabras de Torá de palabras de los Nevi'im. Hare, entonces, ¿qué quiere decir? Gilui milta bealmahu, de nejija bekerenhu. Es decir, este versículo no viene a decir, a enseñarnos una ley. Simplemente nos viene a traer un dato general que sepas que el cornear se hace con el cuerno. Bien, Ela, entonces, trae la Gemara, explica. El Tana trae una prueba añadida. Dice, ¿por qué? Shum, Mahu, de tema. Como aquello que una vez se preguntó y se trajo. Dice, Kipligue, Rajamaná,
ben tamle muad. Es decir, cuando es que la Torá discute sobre un toro tam o un toro muad, ¿sí? Explica el Rajoná ben tamle muad. Eso que la Torá hace marca la diferencia entre un toro que ya es muad, quiere decir que ya es violento, ya sabemos que tiene tendencia a cornear. Shemeshalem Hatzi Nezek, es decir, que tiene que pagar la mitad del daño. Le Shor Muad Shehezik Bekeren. Tiene que pagar medio daño causado si es un toro que ya fue declarado violento y que corneó. ¿Sí? Shemeshalem Nezek Shalem y paga el daño completo. Hanemile Bitlusha. Es decir, cuando decimos que tiene que pagar el daño completo, ¿a qué nos referimos? A que el cuerno está unido al cuerpo del toro. Bien. Zeu Rakim, Ezik, Ashor, Bekeren Telusha. Abal, Bimhuberet, perdón, Telusha quiere decir que está desprendido. Pero si el cuerno está unido, Emma, Kula Muedet, Hi, podríamos a lo mejor decir que todos son Muadim, todos son violentos de por sí. Tashma ven y escucha, mejor lloró a darlo el primogénito de mi toro, de su toro, es lo que le va a embellecer. También, Maase, Anaase, Bekeren, Mejubar, Nikran, Egija. También el acto de cornear con un cuerno que está desatado de la cabeza de la persona. También se le llama Negija, también se llama cornear. Ya, incluso en tal caso, que, que cornee con un cuerno que está unido al cuerpo, Tam Meshalem Hatzines, cuando es un toro que es Tam, que todavía no mostró signos de violencia y está advertido, entonces siempre va a pagar la mitad del daño. Explica la Gemara. Dice Toladá de Keren, Mai, ¿cuáles son los derivados del cuerno? Explica la Gemara, dice Negija, cornear, Neshija, es decir, eh, Neshija es morder. ¿Sí? Revitza es correr sobre los objetos del compañero. Ubeita, o el animal que pasa por un lugar y sin querer golpea las cosas que están por ahí. Esos son los derivados. Mashena negija de karele av. ¿Cuál es la diferencia entre el cornear, que dijimos arriba que es uno de los abot, es una de las categorías principales? Y porque está escrito, Kigach, es decir, cuando corné, dice Kigach, Shor et Ish o et Isha. Cuando un toro corné a un hombre o una mujer, Are, entonces aquí que vemos, Negifá Name. También la Negifá es como si fuese un cornear. Ketiv está escrito Kigof, cuando corné un toro a otra persona. Entonces, si es así, incluso esa Negifá tiene que llamarse Ab, una categoría principal. Responde la Gemara y dice, ah, Negifa, eso que tú me estás llamando Negifa, ¿sí? Negija, y yo la llamo Negija Corneo. Netaña, como se enseña en una vereita, Pataj, Benegifa. Primero empecé enseñando sobre el imprimir. Pataj, Benegifa. Es decir, que al principio de la parashá dice que Yigof, Shor, Ish, et Shor Reu, cuando venga a cornear el toro de un hombre, el toro de su compañero. Besiyem, y termina sobre qué, Beneguija, hablando de un toro que cornea. Lo más deja para decirte, Zohi Negifa, Zohi Neguija. Es decir, que sepa diferenciar qué es el cornear y qué es la, la, la Negifa. Muy bien.
Perdón. Muy bien. Maishana gabe Adam dichtiv ki yigach. Maishana le gabe behemá dichtiv ki yigof. Es decir, porque utilizó dos lenguajes para decir que se está haciendo, eh, uno es yigof y otro es nigaf. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Dice que Tiv está escrito, perdón, que Dichtiv, porque está escrito Kigof, cuando Corné responde sobre esto, Adam de Itle Malvé. Pregúntale esto a una persona que no tiene ninguna deuda de un préstamo. Dichtiv, porque está escrito Kigach, cuando Corné dice Behemá de Letla Malvé, pero un animal que no tiene forma de pedir prestado. Entonces ahí, Ketiv, cuando está escrito, Kigof, cuando corne, un Malta Agav Orge Kamashonda. Es decir, de Agav, de paso, nosotros estudiamos que el lenguaje, este lenguaje que nos hicieron escuchar, con el cual nos hicieron escuchar la Torah, que es más fácil de matar así al toro, que corneó y y después ocuparse de la carne, etcétera. De Muad le Adam have Moed le Behema. ¿Por qué? Nos dice, porque un toro que es Muad para una persona, un hombre, entonces ahí dice, Hebe Moed le Behema. Dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Perdón, creo que saltó una parte. Dice Adam de Itle Mazala, el hombre no tiene Mazal, porque entonces Ketiv, para el animal está escrito Kigach, cuando corne, Behemá de Let la Mazala, el animal que tampoco tiene Mazal, tampoco tiene horóscopo, Ketiv está escrito Kigof, ahora un Milta, Agav, Orge, Kamashmalan, es decir, aquí también aprendimos varias cosas de paso. De Muad, perdón, de Adam, Hebe Muad la Behema. Que un toro que es Muad con respecto a los animales, es decir, que cornea siempre a los animales por aquí y por allá, también lo es con respecto a la persona. De Muad de Adam, Hebe Muad la Behema. Un Muad la Behema, y esa persona que es Muad, como considerado un animal Muad, lo habe Muad le Adam, no va a ser Muad para las personas. Es decir, primero, si la persona ya es Muad, entonces ahí sí puede adoptar el nombre, y si no lo es, no podrá hacerlo. Muy bien, continuamos y estudiamos en la Verita que dice que Neshijá, es decir, el mordisco, es uno de los derivados cuerno, del cuerno. Pregunta entonces la cámara, Neshijá necesita de Shen, que para arrancar con los dientes en este caso. ¿Sí? Si es así, Tole de Shen y está haciendo el derivado de la acción prohibida de le da Shen. Responde la cámara y dice lo. En realidad, dice no, en realidad, Shen, Yesh, Anaha, le Zeke. Y cuando vamos a decir que perdón, muy bien. Dice Toledad de Shenhi. Es decir, esa Neshijá, ese morisco es un derivado del av, que se llama Shen, es decir, los dientes, la boca, sí. Toledad de Shenhi, responden que la Gemara dice lo. No, en realidad no se considera como un derivado del diente, ¿sí? Porque Shen y Eshana le Zeka. Cuando estás causando un daño porque está mordiendo y está comiendo algo que no es suyo, a fin de cuentas ese animal está sacando un provecho. Y por eso también se llama que está haciendo ese daño. Ahora, Bitza Umeita, Tole de Regeli, que tenemos, si Nasot Barzel Abehema. Dice así, dice Revisa, Ubeaita, son derivados de Keren, el cuerno. Pregunta entonces la Gemara,
¿Acaso Revitá u Beitá? ¿Acaso estas dos acciones se van a considerar como en la Mishnah? Sí, que vimos que, que las acciones también se guardan. Nasot Regel Abehemá. Si es así, Toledá de Regel Hi, es decir, el derivado de una acción que tiene que ver con la regla, con el pie, también se llama que es un derivado. Responde la Gemara y dice lo. Rebitzá ubeita enan toledot shel regel. Es decir, estas dos acciones no se llaman un derivado de regel, del daño causado por las piernas. ¿Por qué? Regel eh, es deka matsui. Es decir, cuando una persona va a pasar en un lugar muy pequeño donde hay cosas en el suelo, seguro que va a causar un daño con sus pies. Entonces, por eso dice regel, seguro que va a causar daño. Bien. Ujú. Dice Hane, pero esta rebizá y esta teiná, es decir, el plantar y el ocuparse, ¿sí? Eso, esas dos acciones, Hane, en es de ki, es de kan matsui, es decir, no es algo que es habitual. Por lo tanto, los derivados del cuerno son lo que estamos viendo aquí. Shafelu, en es de ko matsui, es decir, que incluso para ellos no es habitual que causen daño. Ven a Naa les deco, y no les decan, y ellos no sacan ningún provecho de condenar a la gente a pagar sus deudas de haber causado algún tipo de daño. Ela, entonces, vuelve la Gemara sobre las palabras de Rav Papa y pregunta. Entonces, Toledotehem, Lavka Yotzebai, los derivados del cuerno no son como el cuerno en sí mismo en su salajot. De Amar Rav Papa, pues dijo Rav Papa, Agia, Ajaya, lo estudió ahí en Masejet Avot, perdón. Dice, lo dijo así, Rav Papa a Jaya, y lema, si no fuese a Hane, que quedaron las kavanot, las intenciones, y le toledot a Keren, es decir, sobre los derivados del cuerno, que se recuerda, ¿sí? Que sus leyes son diferentes al cuerno en sí mismo. Entonces ahí tenemos que preguntar, Maishena Keren de Kavanatole así, ¿qué diferencia hay con respecto al cuerno? Que cuando causa un daño, él tiene intención de causar un daño, una mamoneja y además es tu dinero, Ushmirato aleja y tú tienes la obligación de cuidarlo. Dice, entonces dice, Hanenami, también aquí, el cuerno, Kabanatán le azik, es decir, la intención es causar un daño, una mamoneja y es tu dinero, es tu posesión. Ushmiratán aleja y tú también tienes que encargarte de cuidarlo. Hasta aquí llega la primera página que vamos a estudiar en Masejet Baba Kama. Seguiremos mañana, Bezrat Hashem, con el resto de derivados del Keren, del cuerno. Tengamos una excelente noche, un excelente día. Shavuot muy boraj. Hisku Beimso.